Sigue la pugna en la Asamblea. El oficialismo separó de su bancada al vicepresidente Virgilio Saquicela. Lo acusa de actuación antidemocrática. El metro de Quito aún no opera y ya tiene un nuevo escándalo. En España se denuncia la entrega de sobornos de empresas que asesoraron en el proyecto. Detienen a 5 personas que repartían una fuerte cantidad de dólares en un parqueadero del Ministerio de Defensa en Quito. Estarían vinculadas a alias Don Nasa, acusado de captación ilegal de dinero. En nuestra segunda entrega especial, conozca las cifras alrededor de quienes quedan huérfanos producto de la violencia por el narcotráfico. Nueva muerte violenta en Santa Elena. Un hombre fue acribillado en el Cantón La Libertad, pese a que intentó refugiarse dentro de una vivienda. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Las noticias de hoy: el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, fue expulsado de la bancada oficialista. El ministro de Gobierno y los legisladores del bloque se reunieron para tratar la situación legislativa. Patricio Díaz nos cuenta que esto sucede después de una accidentada sesión en el CAL, que tuvo entre los protagonistas a Saquicela. El ministro de Gobierno Francisco la situación de la Asamblea Nacional, pero en especial sobre el vicepresidente Virgilio Saquicela, que era parte de su bancada. La bancada del Acuerdo Nacional ha resuelto expulsar y separar al asambleísta Virgilio Saquicela de las filas de nuestra bancada por proceder de manera irregular, ilegal y antidemocráticamente en el Consejo de Administración Legislativa. Es que a Saquicela ya se lo vio el viernes junto al correísmo, el Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacuti, tomándose el pleno, pidiendo una autoconvocatoria. Y la gota que derramó el vaso habría sido esta actitud con el secretario de la Asamblea en la sesión del CAL de este miércoles. Señor secretario, usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar, menos esgrimir un criterio. Si está mal enseñado eso, tiene que aprender. Para ello, Saquicela ya presidía la sesión porque fue apelada a Llori. Y con su voto se cambió el orden del día para que se traten las denuncias contra la presidenta y los miembros del CAL. Pero no habían documentos y tuvo que suspender la sesión. Llegan a buscar un pretexto de lo que sucedió ayer en el CAL. Si no les han gustado que yo tenga criterio propio a la gente del BAN, lo recibo con total serenidad esta expulsión. No tengo nada yo que reclamar, ni decir, seguiré como Estado, independiente. Pero desde el Ministerio de Gobierno también se condenó lo que sucede en la Asamblea. Que nosotros rechazamos porque lo que busca la bancada del Acuerdo Nacional es justamente la estabilidad de la institución y a través de eso la estabilidad política en el país. Si en estos procesos la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es destituida, según la ley debe reemplazarla por el resto de su periodo el primer vicepresidente, es decir, Saquicela. Él de su lado recuerda que también será evaluado. Quieren que nos excusemos todos y no conozcamos las 3 denuncias. Eso no puede darse. La presidenta tiene hasta este viernes para poner a conocimiento del CAL las 3 denuncias contra ella y los miembros del Consejo. Esto debería calificarse hasta el lunes. En total, el procedimiento para la destitución de una autoridad legislativa podría tomar entre 30 y 40 días. El presidente Guillermo Lasso cumplió una agenda de trabajo en la provincia de Napo. Estuvo en el sector de Yutsupino, donde se desarrolló hace semanas un operativo para detener la minería ilegal. De las más de 140 maquinarias incautadas, muy pocas han sido reclamadas por los propietarios. Lasso indicó que se continuará combatiendo la minería ilegal que atenta contra el medio ambiente. El presidente Guillermo Lasso estuvo en la provincia de Napo, realizó un sobrevuelo por el sector de Yutsupino, donde según denuncias, durante 6 meses mineros ilegales explotaban oro en el lecho del río Jatunyacu. Ya en tierra, el mandatario recorrió el recinto ferial donde se encuentra la maquinaria que fue incautada luego de un operativo militar y policial, y contaba que casi nadie ha reclamado esos equipos.
Miren que hemos incautado más de 140 máquinas. Como dijo el viceministro del Interior, el avalúo aproximado de todo el equipo que está a mi espalda es de más de 30 millones de dólares. Mucha de esa maquinaria, la gran mayoría, no reclaman los propietarios porque ellos saben que se van a meter en un problema legal con el Estado ecuatoriano. Han reclamado solo 12 personas la propiedad de 14 máquinas y el resto, más de 130, pues obviamente el Estado verá un mejor uso para esa maquinaria. El presidente Lasso también indicó que en ese tema de minería ilegal y atentado contra el medio ambiente hay que tener las cosas bien claras. En el sobrevuelo que hemos realizado, es evidente que esto no pudo haber pasado sin haberlo notado las autoridades anteriores. Vamos a actuar como Estado con todo el peso de la ley en contra de aquellas autoridades y aquellos que han sido responsables de esta minería ilegal. Luego, el jefe de Estado se trasladó hasta Archidona, donde se repotenció un centro de desarrollo infantil, que aquí se invirtieron más de $200.000 de un fondo de $180 millones para la atención a niños y niñas en el país. En este espacio, Lasso criticó una vez más a la Asamblea Nacional. Niegan todas las leyes que uno le envía. Ni las leyes de seguridad, ni de inversiones, ni de empleo. Ojalá se conduelan por los niños. Esto a propósito del bloqueo que las iniciativas del Ejecutivo han tenido en el seno de la Asamblea. El municipio capitalino empezó a requerir información de la investigación que se lleva adelante en España sobre el pago de sobornos que envuelve a un contrato de acompañamiento del Metro de Quito. Francisco Garcés sigue el caso y nos cuenta lo que hace el Cabildo quiteño al respecto. La denuncia se origina en España, en donde la Fiscalía Anticorrupción de ese país, consorcio GMQ, porque en el 2013 habría pagado $1,2 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos para adjudicarse un contrato de asesoría sobre el Metro de Quito. Con los datos preliminares, el municipio capitalino empezó la indagación y pidió la acción de la Fiscalía. Pedido información a través de la Cancillería, estamos actuando, y por otro estamos pidiendo a la Fiscalía de Pichincha que se pida la asistencia a la Fiscalía de España. Según la investigación, en el 2013, el consorcio que lo integran Prointec, filial de la española Indra, Bustren y KB Consultores, se garantizó el contrato de $20 millones con la gerencia del Metro de Quito, pero pagando sobornos. El pago inicial habría sido de $300.000 y otros 24 pagos de $35.000 cada uno. En el centro de esta trama está el español Jesús Miguel Trababa, quien entre 2003 y 2011 fue consejero de Metro Madrid, empresa pública que colaboró estrechamente en la planificación del metro quiteño y con la que incluso se delinearon los contratos que posteriormente se firmarían. Y afuera de Metro Madrid se convirtió en directivo de Bustren y conformó el consorcio GMQ, que se adjudicó el contrato de consultoría ahora investigado en España. El caso salpica al Cabildo quiteño, encabezado en el 2013 por Augusto Barrera, quien dijo telefónicamente que quien estuvo al frente de esa contratación fue la gerencia del Metro de Quito, que en ese tiempo ocupaba Edgar Jacome. Se trata de un proceso, digamos, de licitación, un proceso, digamos, de concurso, de contratación, que está ya específicamente a cargo no de la alcaldía, no del municipio, en general, sino de la empresa de Metro. Incluso aceptó haberse reunido en España con Trababa, pero mientras era representante de Metro Madrid. Las relaciones y reuniones que yo tuve, digamos, eran con funcionarios públicos, no con privados. Lo que plantea eso es que efectivamente esta persona, digamos, tenía responsabilidades como consejero del Metro de Madrid, es decir, era autoridad pública. Además de las acciones de la alcaldía capitalina, Quito Honesto requirió a la Superintendencia de Compañías, al Servicio de Contratación Pública y al Metro de Quito toda la información disponible sobre el caso. Si no protagonizamos el tema de la denuncia, empezamos a aportar a la investigación. Y ya lo hemos hecho en algunos otros casos y lo seguiremos haciendo. En el 2013, Metro de Quito lanzó el concurso para escoger a las empresas que harían la asesoría. Para ello conformó un comité técnico que se encargó de verificar las ofertas, que entre otros tenía como
Efraín Bastidas, actual gerente de Metro de Quito. Este caso de sobornos es el último de una serie de denuncias que han envuelto al Metro, que le cuesta 2.009 millones de dólares a Quito. Y pese a los múltiples ofrecimientos, la obra aún no puede ponerse en operación. Y el año pasado, 2.000 presos fueron trasladados a diferentes reclusorios para evitar muertes violentas dentro del sistema carcelario del país. Sin embargo, el Estado aún no tiene el control absoluto, pues en Guayaquil los presos continúan teniendo comunicación, lo cual les permite organizar actos delincuenciales desde el centro de las cárceles u organizar motines. Melina Ochoa con los detalles. La guerra entre mafias narcocriminales ha ocasionado que el sistema carcelario siempre esté en alerta. De acuerdo con el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, en el 2021 se reubicaron a 2.000 reos luego de recibir informes de inteligencia. Con esto, según ellos, evitaron muertes violentas dentro de las prisiones. De enero a la fecha hemos prevenido 83 muertes violentas al interior de los centros de rehabilitación, precisamente por generar los traslados de seguridad denominados. Sin embargo, aún así, durante el fin de semana, 20 presos fueron asesinados en Turi. Esto provocó que 5 cabecillas que habrían organizado los desmanes sean trasladados a La Roca, en Guayaquil, un reclusorio considerado de máxima seguridad, pero que aún no tiene todo el equipo necesario. Se realizará una inversión en infraestructura, equipamiento y tecnología, aproximadamente $2 millones. De esta cárcel, en el 2013 se fugaron 13 peligrosos reclusos que tenían encaletado el armamento. Desde el pasado lunes en estas instalaciones ya hay 5, pero serán 189 los que cumplirán su condena tras estas rejas. La Roca está dentro del complejo carcelario de Guayaquil, conformado por 5 prisiones, en donde los privados de libertad siguen accediendo a celular para realizar llamadas. Lo que usted menciona de las llamadas, estamos ya incorporando tecnología para que pueda inhibirse todo el sector. Aquí en Guayaquil está casi el 40% de la población carcelaria del país, pero además cumplen condenas 9 cabecillas de organizaciones narcocriminales. De ahí que, según expertos, es importante que el Estado recupere el poder. Se han ordenado muertes violentas, se han ordenado extorsiones, se han ordenado todo tipo de nexos que evidentemente afectan a la población, inclusive internamente para los mismos privados de la libertad ser extorsionados, como se comunican a familiares externos. A nivel nacional, el hacinamiento carcelario es del 15%, pero según las autoridades, al finalizar el año, esta cifra será reducida con indultos, beneficios y dispositivos electrónicos. Pasamos ahora a una noticia que ha causado conmoción en España. Se conoció el caso de una adolescente de origen ecuatoriano, 14 años de edad, que fue brutalmente asesinada. El sospechoso es el vecino de la menor y la fiscalía cuenta con pruebas para imputar. Iliana Suárez amplía. La tragedia golpeó a una familia ecuatoriana que desde hace 20 años reside en Oviedo, España. Erika Yunda, de apenas 14 años, fue atacada por su vecino cuando regresaba de un centro de estudios. Su hermano indicó que la adolescente tocó el timbre del edificio y cuando él fue a recibirla, no estaba en la puerta ni en la escalera. Desde el 4º piso bajó a buscarla y vio rastros de sangre que conducían hacia el interior de un departamento de la primera planta, por lo que llamó a la policía. Al ingresar, los agentes encontraron tendido en el suelo el cuerpo de la joven. Según los investigadores, hay evidencia de que la adolescente trató de defenderse, pero fue apuñalada varias veces y arrastrada 3 metros hacia el interior de la vivienda. Luego, el agresor se autolesionó con más de 20 puñaladas en el tórax, el cuello y las manos, antes de ser detenido. El cuerpo de Erika fue velado en una capilla ardiente y será sepultado este jueves. En Oviedo, cientos de personas, entre familiares, amigos, vecinos y autoridades, se concentraron afuera de la alcaldía para guardar un minuto de silencio en rechazo a este sangriento hecho. Los alumnos, todos los profesores, todos. Es un día muy duro. Es muy duro para todos. No hay derecho a que se siga la vida de una niña de 14 años de la forma que se hizo.
que caiga sobre el autor todo el peso de la ley. El atacante es un migrante de Moldavia de 32 años que tiene antecedentes por agresión sexual. Ahora el hombre permanece en un hospital en el área de cuidados intensivos. La policía está a la espera de su recuperación para interrogarlo, aunque según la fiscalía hay pruebas suficientes para imputarlo por asesinato. 5 personas fueron detenidas mientras repartían dinero en un parqueadero del Ministerio de Defensa. Las autoridades investigan si los capturados tendrían alguna vinculación con alias Don Nasa, acusado de captación ilegal de dinero. Fabiola Santana nos tiene un informe de lo ocurrido. La alerta de que varias personas estaban repartiendo dinero en el parqueadero del Ministerio de Defensa la dio un militar al EQ 911. Trascendió que en el sitio también se encontraba Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Sin embargo, la policía dijo que eso no se ha podido comprobar. Nosotros no identificamos a esa persona, pero por comentarios de la gente que se encontraba en el lugar, presumimos o se presume que posiblemente fue este señor de la organización de Don Nazareno que se encontraba en esos sitios. Al momento todas las unidades en la ciudad de Quito del eje investigativo, del eje preventivo y de inteligencia están acordonando y haciendo operativos en el lugar. Fue el personal de Fuerzas Armadas el que retuvo a 5 sospechosos en 2 carros, uno presuntamente robado, en el que se encontró una fuerte cantidad de dinero y un arma de fuego. La policía llegó para fijar las evidencias. Uno de los vehículos registraba problemas con su serie alfanumérica. Al momento continúan con el procedimiento policial. Los detenidos son del Guayas y Los Ríos, esta última provincia donde operaba Don Nasa, militar retirado que captaba a supuestos inversionistas a través de la empresa ilegal Big Money, ofreciendo recuperar el 90% de su capital en una semana. En este momento he tomado contacto solo con un ciudadano por temas de seguridad, todavía no puedo revelar su nombre. Me indica que la policía ha indicado que no están detenidos, están retenidos por investigación. La noticia se conoció en junio del año pasado y se procesó a Don Nasa, su esposa y la sobrina de uno de los implicados por presunta captación ilegal de dinero. Este viernes se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio en ese caso, que se ha diferido en 3 ocasiones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegó a un acuerdo de pago de la deuda que mantiene con Solca. El titular de la entidad aseguró que espera saldar la totalidad hasta finales de mayo. Pero ahora también surge la preocupación de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, que sostiene que el IES también les debe más de 240 millones de dólares. Carla Delgado con la información. Tras la advertencia de que Solca no podría seguir atendiendo a nuevos pacientes derivados del Instituto de Seguridad Social porque este le adeuda más de 100 millones de dólares, representantes de ambas entidades llegaron a un acuerdo de pago. El IES se compromete a utilizar 140 millones de dólares que vamos a recibir de una devolución del IVA. Quiero agradecer también al ministro de Economía y Finanzas que muy sensiblemente ha accedido a apoyarnos con este pago. Asegura que este monto incluso les permitirá saldar obligaciones anteriores. La sensibilidad de los presidentes de Solca, porque incluso sobre esa deuda nos van a dar un descuento de las deudas que lleguen hasta el 2020, un descuento del 10%. Ambas entidades se comprometieron a revisar convenios de prestaciones de servicios para establecer normas para asegurar los pagos en los plazos establecidos que, según advirtieron, será hasta finales de mayo. Y en el acuerdo se manifiesta expresamente de que en tal caso se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes. Pero ahora también el IES deberá resolver otro pago millonario. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados sostiene que la institución le adeuda 223 millones de dólares, siendo el monto más alto registrado desde 2009. Así lo recalca su presidenta, Ana Delgado. A nosotros, lo que el IES nos ha dicho, si a nosotros el Estado no nos paga esa gran deuda, nosotros no les podemos pagar a ustedes. Señala que aquí la situación también es crítica, porque incluso provoca que algunas clínicas ya no renueven sus convenios con el IES. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados tienen al menos 76 miembros. La mayoría recibe derivaciones de la Seguridad Social. Enviamos una solicitud de entrevista al IES sobre este tema, pero aún no tenemos contestación.
El 14 de abril empezarán oficialmente las actividades electorales en el país con el cambio de domicilio, que es a lo primero que se llama para actualizar los padrones. Esta mañana se desarrolló el primer consejo consultivo en el Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios de febrero del 2023. Rafael Armida nos cuenta que hasta el momento el CNE ha recibido más de $1.300.000 para el proceso eleccionario. 16 organizaciones políticas participaron en el primer Consejo Consultivo como parte del proceso democrático de 2023. El Consejo Nacional Electoral ya definió el calendario que iniciará con el plan de auditorías del proceso. Entre los procesos y sistemas a ser auditados están las áreas de sistema informático, registro electoral, organizaciones políticas, logística, procesos electorales y procesos en el exterior. El presupuesto aprobado es de $109 millones y hasta el momento el CNE solo ha recibido $1.739.000. Todavía hay proyectos que debían ya empezar y no han sido posible por la falta de recursos, como es el tema de los equipos informáticos. Seguimos con ese tema, que los equipos están obsoletos. Y es que el cronograma sigue avanzando. Del 14 de abril al 14 de mayo será el proceso de cambios de domicilio. Del 22 de julio al 5 de agosto serán las elecciones primarias. El 22 de agosto al 20 de septiembre se inscribirán los candidatos. El mes de la campaña electoral será del 3 de enero al 2 de febrero. Y el 14 y 15 de enero, los debates obligatorios. El CNE tiene varias propuestas de reglamento electoral y tras la cita se llegaron a acuerdos para poner como urgentes al de alianzas, inscripción de candidaturas y elecciones primarias. Hemos recibido propuestas que a nivel de Consejo Nacional Electoral, en su mayoría estamos de acuerdo, sin embargo tendrá que pasar por el filtro jurídico y técnico para que sea aprobado. El próximo 5 de febrero, el país elegirá a 5.663 dignidades. Tenemos más noticias. En menos de 24 horas, un nuevo sicariato alarma a los habitantes del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Según la versión de testigos, los criminales persiguieron a su víctima por varias cuadras hasta una vivienda donde lo acribillaron. William Young con los detalles. Los habitantes del barrio Jaime Roldós del cantón La Libertad están sorprendidos por el violento suceso registrado la tarde de este jueves porque aseguran que por estos lugares los asesinatos no son cosa de todos los días. Según testigos, 2 hombres armados corrieron detrás de su víctima durante varias cuadras. En su intento por escapar de los sicarios, se metió en esta casa que tenía la puerta abierta. Los criminales también lo hicieron y en uno de los dormitorios le dispararon. Que le venían a matar, y él se metió adentro y por eso que lo mataron adentro en la casa. Se escucharon algunos disparos. Los agentes de criminalística llegaron a la escena y encontraron el cuerpo en el piso de esta vivienda. El hecho fue presenciado por la familia que vive en el inmueble. Gracias a Dios, las personas que se encontraban, incluso menores de edad, se encontraban bien y fueron atendidos por la ambulancia. Según la investigación, la víctima tenía varios antecedentes penales. Se trata de una persona que en primera instancia se verificó en el sistema, consta con 6 antecedentes y 7 procesos judiciales, es decir, en el 2019, donde consta la última fecha, posiblemente cumplió una condena o una sanción de 24 meses. Este crimen ocurre un día después del sicariato de una pareja de esposos en el mismo cantón La Libertad, que además dejó a 3 personas heridas de bala. En lo que va del año en la provincia de Santa Elena ya se registran 20 asesinatos. Huérfanos por el microtráfico. ¿Cuántos menores de edad en el país viven en una casa de acogida? Y de ellos, ¿cuántos son huérfanos porque las mafias mataron a sus padres? En esta segunda entrega especial, Diego Cuenca nos revela las cifras que maneja el Estado. Un problema serio en el país, el de la... Buenas noches, Diego, adelante y te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas noches. En Ecuador hay 2.174 niñas, niños y adolescentes que ahora mismo viven en una casa de acogida, privados de su entorno familiar. De esas cifras, solo 28 están en condición de orfandad en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, no registra ese número de quienes perdieron a sus padres a manos del crimen organizado. Eso a pesar de que en ese año ya son 1.031 las muertes violentas a escala nacional. Algunos son padres o madres cuyos hijos están huérfanos y no sabemos cuántos son ni dónde están, en medio de una espiral de violencia que continúa en las calles. ¿Qué pasa con ellos? Se lo contamos en este segundo informe. Las balas de los sicarios abren una herida emocional con la que conviven menores de edad que han presenciado el asesinato de sus padres. Están creciendo con un doble dolor, el de la violencia que arrebató a su familia y el abandono por parte del Estado, que no repara sus derechos. Esa observación hace Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos. Lo que cabe es la impunidad, pero en este asunto, que son grupos de atención prioritario, víctimas del crimen organizado, no hay nada, ni cifras, ni atención psicoemocional, nada. Y eso es una violación a derechos humanos, sin duda. La última víctima fue Naomi, de 14 años, que este lunes recibió un impacto de bala en su pierna cuando sicarios acribillaron a su papá en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. El ataque se cometió frente a la hija del fallecido. Estaban los dos juntos y una víctima colateral es hija del hoy fallecido. Ella se suma a las cifras que no registra el gobierno. Quedó sin atención especial de algún organismo estatal que la acompañe para superar el trastorno psicológico. Ahora solo le queda el dolor que comparte con su familia. Pero, ¿cuántos son los huérfanos por el crimen organizado? No distinguimos aquello, lo que sí, indudablemente, generamos una protección especial. El Ministerio de Inclusión Económica y Social solo contabiliza la orfandad de manera general. En todo el país son 28 menores atendidos por el Estado en casas de acogida. Hay dos momentos en la protección del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El preliminar, que es una protección social y luego requerimos el pronunciamiento judicial para institucionalizar a niños, niñas y adolescentes hasta el tiempo de 17 años, 11 meses. Desde la Defensoría del Pueblo sugieren trasladar las atenciones psicológicas, de salud y educación a los barrios conflictivos. Así lo detalla la directora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esa entidad. Nadie sabe qué pasó con ellos. ¿Cuál es la contención psicológica que deberían tener? ¿Quién está dando el apoyo terapéutico para esto? Porque no es darles tres charlas terapéuticas para que mejoren el tema del duelo. Es el día a día. El gobierno invierte 17 millones de dólares en las casas de acogida para proteger a más de 2.000 menores, víctimas de diferentes causas que violan sus derechos. Mientras en las calles hay más niños y adolescentes sumergidos en la violencia criminal, sin que nadie los rescate. Y el precio del pan popular no subirá por el momento. Así lo ratificó este jueves la Federación de Panificadores del Ecuador tras una reunión en la ciudad de Quito. Fabiola Santana informa que el gremio buscará un diálogo con el presidente, a quien enviará un manifiesto. Dicen que tienen propuestas para evitar que el aumento de costos de la materia prima pase al consumidor. Los panificadores artesanales del país ven como última opción una posible alza del precio del pan popular, que está en 12 centavos. Nosotros no queremos afectar a más del 75% de las familias ecuatorianas. Queremos mantener el costo del precio del pan a como está, pero que se regule el costo de la materia prima. Y para buscar opciones, resolvieron entregar un manifiesto al presidente de la República, Guillermo Lasso. Allí solicitan una reunión con el jefe de Estado y proveedores. El fin es revisar los precios de los insumos que los han perjudicado. A los molineros y a los graseros tenemos que llegar entre el gobierno, ellos y los artesanos panificadores a un diálogo y a un consenso.
Caso contrario, proponen que se les permita importar directamente la harina. Para esto aseguran que ya tienen la experiencia de 2007, cuando la harina estaba en más de $50 y lograron traerla a la mitad de su precio. Definitivamente que el gobierno nacional asume el rol que debe asumir, como es ayudarnos a importar la materia prima desde Argentina o de cualquier otro país. Buscamos una entrevista con el Ministerio de la Producción para hablar de la problemática de los insumos ya expuesta por los panificadores. Sin embargo, dijeron que no podían atendernos esta semana. Esperan pronta respuesta del gobierno. De lo contrario, está en riesgo la estabilidad de 7.000 panificadoras a escala nacional. Y continuamos. El sector de la construcción no creció en el año 2021. De hecho, ya son 3 años consecutivos en los que esta actividad productiva no registra cifras positivas. Juan Carlos Aizprúa nos explica cuáles son los problemas que enfrenta. A 2 años de haberse propagado la pandemia del COVID-19 en Ecuador, varios sectores productivos se recuperaron e incluso crecieron económicamente. Eso no sucedió con la construcción, actividad que en 2021, según el Banco Central, registró un decrecimiento del 6,6%. Pero más allá del COVID, ¿qué influyó para esta cifra negativa? La obra pública casi no ha existido porque no ha habido una normativa para hacer alianzas público-privadas que incentiven capitales nuevos para obras públicas. Y la otra, obviamente, el desempleo. Cuando las personas no tienen seguridad en el empleo, entonces no piensan en comprar viviendas, que es la parte del sector privado. Los datos revelan que de toda la inversión que recibe el país, más del 50% corresponde a las actividades de construcción. Y no nos dan una solución para hacer la inversión pública, porque el país no tiene dinero para hacer inversión pública. La única opción es dar al sector privado oportunidad que haga inversión con acuerdos público-privados, con alianzas estratégicas. Precisamente eso era lo que esta actividad productiva esperaba para crecer en este año. El proyecto de ley de inversiones impulsado por el Ejecutivo y que fue negado por la Asamblea en días pasados. Hasta el momento no se ha presentado una alternativa a ese texto. Es un problema estructural de la economía ecuatoriana, la atracción de inversión privada, por lo tanto es algo que no se debería postergar, es algo necesario si queremos alcanzar niveles de crecimiento más altos, generar empleo de calidad en nuestro país. El Banco Central proyecta que sectores como comercio, transporte, agricultura, pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida sí crecerán en este año pese a la incertidumbre económica que enfrenta el mundo. Y una noticia importante, Ecuador consiguió un fallo favorable en Panamá que revirtió el posible pago de $100 millones que la empresa EQ2, incautada al grupo Isaías y de la que el Estado ecuatoriano es accionista, debía cancelar a una corporación panameña. Jacqueline Roas nos explica de qué se trata. El primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá revocó una sentencia de 2018 que ordenaba a la empresa EQ2, incautada al grupo Isaías y de la que actualmente es accionista el Estado ecuatoriano, el pago de $100 millones a una corporación panameña. La Procuraduría General dio a conocer detalles del fallo a través de un comunicado. Se probó el fraude ejecutado por el grupo Isaías, anteriores accionistas de CA y Caribbean Financial International Corp. En la suscripción de un contrato del año 2000. Se fundamentaba en una causa ilícita y por tanto era nulo, pues simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra con el objeto de evitar las incautaciones del Estado ecuatoriano en contra de los bienes a nombre del grupo Isaías. La justicia panameña, además, ordenó que la empresa demandante pague cerca de $5 millones por costas judiciales. El ingenio azucarero EQ2 fue una de las compañías incautadas en 2008 a los hermanos Isaías por el salvataje bancario. En el gobierno de Rafael Correa, el 70% de las acciones fue vendido al grupo peruano Gloria por un valor menor al declarado inicialmente y con un crédito subsidiado por la Corporación Financiera Nacional. El 30% restante se ofreció a sus trabajadores, pero nunca se cumplió. Lo sigue manejando el Estado. Al momento, la empresa enfrenta cientos de demandas laborales de ex empleados que reclaman el pago de sus haberes.
Y en el suburbio de Guayaquil descubren casas abandonadas que sirven de refugio para organizaciones de microtráfico. En una de esas viviendas encontraron una subametralladora y tacos de dinamita. El hallazgo se dio luego de un operativo para detener a los responsables de un asesinato ejecutado minutos antes en la misma zona. Nos informa William Young. La policía llegó por la alerta de que un joven de 18 años había sido baleado en las calles 44 y La P, suburbio de Guayaquil. Minutos después, la víctima murió en un hospital. Pero los agentes se sorprendieron cuando en una de las viviendas del sector, que estaba abandonada, encontraron todas las evidencias del crimen. Pues encontramos una subametralladora 9 milímetros de fabricación nacional. Las vainas encontradas dentro de la coinciden en la marca y en el año de fabricación y corresponden a la empresa Santa Bárbara. Esta empresa es la que provee de municiones a instituciones como la policía, Fuerzas Armadas y escuelas de tiro. Sin embargo, las horas pasaron y los investigadores hallaron una especie de bodega ilegal en un rústico inmueble. Dentro, tacos de dinamita que serían parte del material usado por las bandas criminales para sus atentados. En realidad están en un lugar estratégico porque están al filo del estero. Entonces también pueden ser utilizados para refugio de bandas o de organizaciones criminales. Vamos a tomar la posesión de todo este sector con las unidades policiales. Mientras que en otra zona del sur de la ciudad, en las calles Camilo de Estruje y La Séptima, otro joven murió acribillado. Según los uniformados, fueron más de una docena de disparos, que incluso varios atravesaron la puerta de un local comercial del barrio. Llegando acá, habían venido en un vehículo Chevrolet Zahir, el color conche vino. Habían venido acá 4 ocupantes y proceden a victimizar a la persona hoy fallecida. Con estos 2 nuevos casos en la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya se registran 350 muertos en este año. Bien amigos, aquí estamos concluyendo, el tiempo se nos terminó. Pero hay más noticias para ustedes mañana desde muy temprano, para ponerse al día desde las 5:55 en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en Ecuavisa.